Hola, buenas tardes, Carmen. Mi nombre es Sara Santos y esta es mi exposición sobre progreso y civilización. Entonces, si nos tocara explicar estos conceptos de estudiantes de sexto curso, es decir, tercer bachillerato, yo creo que lo primero sería identificar qué conceptos o definiciones encontraríamos en el Internet y en general en diccionarios sobre las palabras presentadas que son civilización, progreso y barbarie. Entonces, en civilización generalmente se encuentra estos conceptos. Es que civilización es un estadio de evolución para el grupo humano, es decir, que ha pasado de un estado tal vez primitivo o básico a uno más complejo o en este caso más civilizado, es decir, pasos humanos hacia el futuro. También se lo conoce como una acción de efecto para mejorar la formación y el comportamiento de las personas y elevar el nivel cultural. Además, civilización generalmente está asociada se utiliza la palabra para nombrar sociedades complejas. Cuando nosotros pensamos en civilización, se nos vienen a la mente ciudades como Roma, Grecia, los egipcios, la civilización egipcia y Mesopotamia también. Además de eso, civilización es sinónimo de progreso. Entre los conceptos que se encuentra de barbarie está la definición de grupo de personas que actúan fuera de las normas de la cultura. También significa ausencia de educación, cortesía y respeto. Y está vinculada al comportamiento de los bárbaros, es decir, pueblos considerados inferiores con excesiva crueldad o falta de urbanidad. Si nosotros recordamos el pasado, los griegos o los romanos definían a los bárbaros aquellos pueblos que estaban fuera de la urbe, es decir, fuera de la ciudad, y por tanto eran bárbaros porque no acogían sus costumbres. Y finalmente tenemos el concepto de progreso en el cual se encuentra generalmente definiciones como desarrollo, mejora o avance. Es algo que se dirige hacia adelante. También se relaciona con el desarrollo humano, es decir, es una mejora de las condiciones de vida de las personas. Además, progreso significa un compromiso a la persecución de objetivos positivos para sentirse a gusto con la vida, con la propia vida. Pero esto no es suficiente para poder entender, porque si es que nosotros nos diéramos cuenta, es muy fácil confundir el concepto de civilización y no se lo puede adaptar con la actualidad, es decir, lo que conocemos hoy como civilización y barbarie o en sí progreso. Entonces, yo creo que podríamos entender en este sentido, si lo pensamos un poco más, que progreso está ligado a la modernización, es decir, a la innovación, invención, el ordenamiento social y la ilusión de unidad en la vida humana. Y un ejemplo de ello es la manera en cómo las ciudades son construidas en todos los aspectos, no solo en la infraestructura, es decir, en sí cómo las sociedades se han configurado entre sí para ser lo que son hoy en día e ir mejorándose. Por tanto, en este sentido, la civilización va de la mano de progreso y está ligada a la idea de mejora, con el objetivo de tener una sociedad organizada, con leyes o reglas sociales que fomenten una ideología de comportamiento respetuoso y ordenado. Ahora, vamos a analizar la palabra barbarie. Civilización y barbarie son conceptos que se encuentran dentro de la sociedad y generalmente están asociados a cómo los grupos sociales se identifican a sí mismos, como se ve de adentro hacia afuera. Es decir, hay un término en la psicología que se conoce como exogrupos y endogrupos. Los endogrupos son aquellos que se conocen entre sí y aceptan las costumbres que tienen dentro de sí, dentro de su propio grupo. Y siempre van a ver como negativo las costumbres del exogrupo. Más o menos como ejemplo lo que pasaba con Grecia, que ellos creían que las costumbres que ellos tenían eran las correctas porque eran civilizadas y ordenadas. Pero como ya revisamos los conceptos, barbarie en este sentido serían
aquellas actividades que no están dentro del orden de las reglas o de las leyes. En la antigüedad, barbarie era visto como aquellos grupos sociales que estaban fuera de la ciudad, es decir, en el campo, y tenían costumbres vulgares y carecían de orden. O también se podría definir como costumbres vulgares como prácticas un poco radicales. Hoy en día, barbarie se ha convertido en un indicador de diferencia en términos de inferioridad o para señalar sociedades marginadas, es decir, eh, donde hay multitud y hay las costumbres que se practican en esa multitud, aquellos grupos que vienen de afuera, por ejemplo, los migrantes, van a ser identificados como barbarie en pocas palabras, porque no pertenecen a tu grupo, no pertenecen a ese grupo, ni tampoco comparten las mismas costumbres. Y podría verse esas costumbres como con falta de educación, por ejemplo. Bueno, para finalizar, me gustaría adentrarnos en lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, porque así nos podemos dar cuenta que estas palabras están entre sí relacionadas y de alguna manera se han convertido en parte fundamental para distinguir los distintos grupos que existen en la sociedad y para diferenciar el comportamiento unos de otros. Por la historia habrá aquellas costumbres que serán aceptadas y consideradas cultas y habrá ciertas costumbres que a la vista de la historia serían radicales o vulgares o un poco salvajes. Pero yo creo que ahora tendríamos que ver de diferente manera estos conceptos de civilización o barbarie o quedarnos con la parte de que nos sirven como conceptos para diferenciar el comportamiento de unos con otros. Gracias.